Profe, yo tenía un par de dudas, pero no sé, va a llevar un rato preguntarte. No sé si preferiste pregunta al final o... Si vos ves que va a llevar mucho, lo hacemos al final, así los que ya no la necesitan se pueden desconectar, ¿te parece? Dale, dale, como vos digas. Bueno, dale. Bueno, les voy a mostrar algo que es muy probable que ustedes puedan llegar a necesitar, que no hemos visto en KiCad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un componente que tiene un footprint un poco raro, ¿sí? Como este caso? ¿Cómo hacemos con un osciloscopio el link del elemento, por si lo quieren chusmear ustedes también? Nos encontramos con algo así, que tiene una forma atípica, ¿sí? Entonces nos vamos a buscar en la hoja de datos a ver qué es lo que nos dice del footprint, que lo más probable es que no esté en el KiCad, y nos vamos a encontrar con algo de este estilo, ¿sí? Layout sugerido y nos encontramos con algo así. Bien, ¿cómo hacemos para dibujar algo de este estilo en KiCad? Bueno, primera norma, eso acuérdense que en la parte de KiCad dice cómo recomienda nombrar a los footprints y demás cuando no saben cómo llamarlo. En la parte de librerías dice convenciones de librerías, y acá pueden ver cómo sugiere que se llamen a los footprints o cómo hacerlos para, digamos, para tener una forma común de llamarlos, ¿sí? Entonces acá tiene algunas recomendaciones. Por ejemplo, si hay muchos pads, ¿sí? Por ejemplo, en el de recién, en esta hoja de datos, tenemos los pines 1 al 4 y después del 5 al 8, ¿sí? Como un integrado normal. Y lo que pero todo esto está todo unido y es un solo bloque de cobre en el PCB. ¿Qué es lo que recomienda KiCad? Que cuando tengamos múltiples pads que están físicamente conectados, que tengan el mismo número, ¿sí? Eh, y bueno, lo mismo para las vías térmicas, si están presentes, que tengan el mismo número que los pads térmicos, ¿sí? Como para que esté todo conectado, como en este caso. Es muy parecido al que estamos por ver ahora, ¿sí? Que estamos viendo ahora. Entonces, ¿cómo dibujamos algo de este estilo? Bueno, yo voy a abrir el esquemático, perdón, el proyecto de la fuente para poder acceder rápido a la parte de footprint. Lo que siempre hacemos, ¿sí? Es, bueno, ponemos todos los pines. Eso inclusive también podríamos hacerlo con las dimensiones de estos. Por ejemplo, esto del 1 al 4 que tiene X2 de I3, que son 0,42 y 0,7. Entonces podemos poner un pad SMD rectangular de 0,42 por 0,7. Y en base a donde esto está ubicado, uy, se me fue. Acá tenemos las dimensiones en I. La dimensión en I es 3,7 total. Y 2 es 1,85, que es justo la mitad. Así que esto está para abajo, desde esta línea central, 1,85. Y esto tiene de alto 0,7, o sea que tenemos 1,85 menos 0,7 dividido 2, que es 0,35, 1,5. Entonces esto está en X, perdón, en Y en 1,5,
y en X 2,37 dividido 2, y a eso, acá estoy en este punto, me falta restarle la mitad del pad, que es punto 21, menos punto 21, 975. Bien, ahí tengo ubicado el primer pad. Puedo hacer lo que hacemos siempre, de crear array, ¿sí? Son horizontalmente 4, verticalmente 2, y la separación va a ser i menos la distancia completa de un pad. O sea que tengo 3,7 menos 0,7, 3 milímetros. 3 milímetros en vertical, y en horizontal tenemos C, 0,65. Ahí está. ¿Sí? Y ahí me queda la forma, por lo menos, de los pines. Y lo que hacemos ahora es hacer otro pad, ¿sí? En realidad todo esto va a tener número de pad 5, porque van a ser todos el mismo, y voy a agregar otro pad con esta forma, ¿sí? Con la forma de este agregado que tengo acá. ¿Cuál va a ser la altura de esa? Y 1, que la tengo, y acá no está especificado, no está claro, no veo la medida esta, de cuánto mide este pedacito de acá, pero supongamos que es la mitad, ¿sí? Entonces voy a tener I1 menos la mitad de un pad. I1 es 2,25 menos la mitad de un pad, que era 0,7, menos 0,35, 1,9. Entonces copio este pad, lo pegamos por acá y lo editamos, y acá ponemos en I 1,9. Y de ancho es el ancho total del pad, ¿sí? Del elemento X, 2,37. Lo ubico en 0 en X, y tratamos de que esto nos quede desde el punto de arriba hasta acá, que nos quede la distancia que mencionaba, esta distancia de I1, ¿sí? I1 es 2,25. A ver, esto yo había puesto 25. Ahí. Los 25 es hasta acá. Ahí puedo mover este. Medio molesto para medir esto desde acá. Podemos llegar a hacer alguna línea que nos ayude, o hacer las cuentas para pegarle justo con la distancia. 2,25, ahí está justo, ¿sí? Bueno, y lo hacemos así. Estos pads que están acá, como decía en la nomenclatura propia del KiCad, le ponemos el mismo número, que al poner el mismo número esto va a funcionar sin ningún problema, ¿sí? Entonces así, con varios pads separados, pueden armar la forma que ustedes necesiten, ¿está? Entonces ahí lo pueden ir armando como ustedes quieran. Este es un ejemplo, ¿sí? De lo que podemos llegar a encontrar. También les voy a mostrar algunos más.
No vamos a dibujar alguna parte, pero no vamos a dibujar ninguno entero. Algunos otros casos, ¿sí? Este tipo de pads. También, lo que tenemos que hacer es hacer un rectángulo en las partes donde se puede y tratar de ir formando un footprint con esa forma, ¿sí? Acá también me va marcando, estos son dos transistores en un solo encapsulado. Después tener footprint al final. Ahí está. ¿Sí? También, acá nos dan ya las dimensiones de los rectángulos, como para que directamente los dibujemos así. Entonces dibujamos los pads como recién y después agregamos los rectángulos para completar la otra parte del footprint, ¿sí? También, vamos a ver un par más. También algo así, ¿sí? Simplemente vamos estirando los pads o agregando para que nos vaya quedando la forma de ese rectángulo que tiene en el medio, que está todo unido. Y vamos uniendo esas partes y, y dibujándolo. Pero hay otra forma de dibujarlo cuando ya tenemos algo más rebuscado, cuando ya tiene una forma que con simplemente hacer un montón de pads no lo vamos a lograr, ¿sí? Fíjense este otro, esperen que no me acuerdo porque me guardé varios, no sé cuál es este. Este es similar, este último entonces. Fíjense lo que es ese footprint, ¿no? Una forma considerablemente rebuscada, tiene partes que están en diagonal, ¿sí? Que no lo puedo hacer con un pad cuadrado. Tiene forma bastante rara, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos algo así que tiene una forma muy rebuscada? Bueno, Kika también tiene una posibilidad, cuando hacemos un footprint, de hacerlo de otra manera. Creamos un rectángulo con una forma, la que sea, con esta parte de acá. Agregar polígono gráfico, ¿sí? Tiene que ser sí o sí con esta herramienta. En cualquier pad, no importa, cualquier layer, digo. Agregamos uno y le vamos dando la forma que nosotros querramos a esto directamente, ¿sí? Puede tener así forma escalonada, ya le podemos dar la forma que querramos y no tiene por qué ser regular. Y después que está terminado, copiamos un pad adentro, ¿sí? Vamos a ponerle 6. Ahí. Y después de eso selecciono todo, botón derecho, crear un pad sobre las formas seleccionadas. Hago un clic, ahí está, ahí tengo mi pad 6, ¿sí? Con la forma que yo le di. Les va a quedar siempre redondeado, porque así es el dibujo cuando yo lo hago, ¿sí? Tiene forma como las pistas, ¿sí? Entonces, si no queremos que nos quede redondeado, después de dibujarlo, lo editamos y el ancho de la línea le ponemos un valor muy, muy chiquitito, ¿sí? Ahí nos queda puntiagudo con los vértices en donde lo fuimos dibujando. Y lo puedo llegar a modificar con la forma que quiero. Y para que esto sea un pad, le tengo que copiar un elemento adentro con el número que yo quiera. Lo pongo acá adentro, selecciono todo, botón derecho, crear pad, ¿sí? Ahí está, mi pad 7. Bueno, con esto ya pueden crear cualquier forma, ¿sí? Incluido este tipo de pads que son considerablemente raros, que claramente no van a encontrar algo de esto hecho, ¿sí? Entonces ahí ya lo pueden dibujar y les queda. Después si dicen, no, me equivoqué en una medida, este quedó mal. Bueno, botón derecho, explode, ¿sí? Lo desarman y ahí nos vuelve a quedar la figura que habíamos hecho y el pad, ¿sí? Entonces con eso ya nos queda armado, ¿ok? Porque más que nada yo veo que
por algunos proyectos que han ido eligiendo, más de uno se va a encontrar con alguna forma así media rara, o se van a encontrar con un símbolo de un transistor. No tengo ninguno en la cabeza, pero con algún transistor que de repente entran y el gate tiene el pin 1 y el source tiene pin 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿por qué tiene 4 pines? Bueno, porque tiene una configuración de este estilo, ¿sí? Entonces, ahí, en nuestro caso, no necesitaríamos ponerle 2, 3, 4 y 5 porque lo ponemos solo 5 y ya está. Porque es el conjunto de todos. ¿Está? Con este tipo de cosas se pueden llegar a encontrar y es algo que no habíamos visto porque no lo habíamos necesitado. ¿Sí? Creo que es de las pocas cosas que nos habían quedado pendientes de ver de, de Kika, de cómo armar un footprint. Bien, les paso los links de todos por si de la curiosidad, ahí están todos. Bueno, ¿quedó claro esto? Bien, Sí, sí, todo perfecto. bien. Bueno, ahora sí vamos a la presentación de hoy, que ya es la última. Todavía no la subí, después de la tarde la subo. Bien, lo que vamos a ver hoy es acabados superficiales. ¿Sí? Bueno, ahí está. Acabados superficiales. Básicamente vamos a ir viendo que es algo que en general uno no le presta mucha atención, si está terminado en estaño plomo o NIC y eso son las cosas que nosotros vemos en PCBWay, o bueno, el fabricante que sea, está en este sector de acá. ¿Sí? Surface Finish. Esta parte de acá. Entonces vemos un montón de posibilidades, pero no le hemos dado demasiada importancia, ¿sí? Hasta ahora. Entonces, bueno, a ver qué implica cada uno de estos. Bueno, no todos estos que están acá específicamente, pero los más conocidos o variantes de los más conocidos, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito de eso hoy. Bien. El acabado superficial, la idea es poder cubrir la parte de cobre expuesto, el lugar donde nosotros vamos a soldar. Si se fijan, cualquier placa común que PCB que agarran, normalmente el color es plateadito, no es color cobre, ¿sí? No es un color así medio dorado rojizo, típico del cobre. Es un color distinto, es un color plateado. ¿Por qué? Porque el cobre expuesto no dura mucho tiempo, no podemos soldar directamente sobre el cobre expuesto porque se oxida muy rápido, se deteriora, ¿sí? Y entonces el acabado superficial tiene la intención de, como dice acá, con varias funcionalidades, ¿sí? Permitir que sea soldable, ¿sí? Que tenga alta tasa de, o baja tasa de fallos en la soldadura, ¿sí? Que cumpla con ciertos criterios ambientales en el sentido de que no contamine, de que los desechos que genere eso no sean tóxicos o sean fáciles de inactivar, que el procedimiento no sea cancerígeno, ¿sí? Porque, digamos, si lo hicieron con algo cancerígeno, a nosotros que recibimos el PCB no nos importa, pero al fabricante, al tipo que tiene que elaborar con eso, sí. Requisitos eléctricos puede llegar a ser también, si yo necesito hacer conexiones y desconexiones ahí, durabilidad, aspectos físicos y demás. Entonces, hay distintos tipos de acabados superficiales con la intención de que tengamos distintas ventajas y desventajas según el caso, ¿sí? A veces nos sirve una versión barata, nos alcanza, y a veces no nos va a alcanzar. Entonces, ir viendo las posibilidades. Y estos son algunos. Y se puede ver un poquito, los colores no se distingue mucho, pero son distintos colores del acabado, ¿sí? El OSP, que es orgánico, ¿sí? Organic soldabilidad y
preservación, que es Profe, sí. disculpe que lo interrumpa. El solder mask, ¿qué diferencia tiene con esto, con el acabado superficial? El acabado superficial es de las partes metálicas, ¿sí? No es de las partes que no hay PCB. La máscara antisoldante es lo que le termina dando color a la placa, ¿sí? A ver si se llega a ver en la cámara. En la cámara mía, no sé si se va a llegar a ver. En un PCB, este PCB es un PCB negro, por ejemplo. Apenas se ve. Bueno, la parte negra es la máscara antisoldante y la parte dorada es el acabado superficial. ¿Sí? Bien, bien, bien. En la parte es donde está el metal, donde yo voy a soldar. ¿Sí? Y la máscara antisoldante no iba en donde yo voy a soldar. ¿Sí? Siempre tengo la apertura ahí que me permite soldar. ¿No? Si tengo máscara no puedo soldar. Entonces lo que cambia es la parte de la metalización. ¿Sí? Acá están algunas, estas son las más comunes, las más usadas, ¿sí? Son estas, las que se mencionan acá. Entonces vamos a ver algunos detalles. Como fui mencionando, al principio, para poder, ni bien se armaban los PCBs, era todo muy artesanal, muy manual, y lo que hacían era agregar el flux, el típico flux que se usa para soldar. Se agregaban elementos químicos a la soldadura para poder soldar sin problemas. Que de hecho, cuando tenemos una soldadura complicada que no agarra bien, le agregamos flux y facilita mucho. Pero todo eso en un proceso de producción así masivo es más complicado. Entonces tenemos que tener una buena superficie que tenga buen trabajo con la pasta de soldar. ¿Sí? Después, como menciona acá, los ingenieros químicos fueron desarrollando recubrimientos metálicos que evitaban tener que ponerle flux. ¿Sí? Entonces, ni bien se terminaba, se hacía un tratamiento químico, entonces el cobre no se oxidaba. Bueno, ese es el inicio de todo esto, ¿sí? De todas estas cosas. Hassel es el más conocido, es el más común de todos, el plateadito típico que vemos suele ser Hassel, ¿sí? Es estaño plomo, ahora vamos a ver cómo se fabrica. Y lo ven, como mencionaba en la primera foto, acá tenemos Hassel y Hassel LF. El LF viene por lead free, ¿sí? Libre de plomo. Es el mismo proceso, nada más que la aleación es otra, que también lo vamos a mencionar, pero estaba lo mencionaba acá también. Después, cuando empezó a aumentar la cantidad de componentes y la densidad, que tenemos todo cada vez más chico, cuando empieza a aparecer el fine pitch y demás, ya el Hassel no era lo ideal. Entonces empezaron a haber distintas formas y aparecieron los recubrimientos orgánicos, que es el OSP, ¿sí? Y las terminaciones con níquel y oro es el ENIG, que son esos tres, el Hassel, OSP y ENIG, son los tres más difundidos, lo que vamos a encontrar casi seguro en todos lados. Perdón. Cuando empieza a aparecer los problemas con el plomo, el Hassel dejó de tener un poco las ventajas que tenía de facilidad de soldadura y empezaron a aparecer más las OSP y ENIG. ¿Sí? Bien, seguimos más. Los requerimientos. Como fabricante de PCB, o sea, los requerimientos que tenemos desde el punto de vista del fabricante del PCB. O sea, ¿qué es lo que quiere el fabricante? Como Meyer o PCBWay. ¿Qué es lo que quiere? Que tenga bajo costo químico y de proceso, o sea, que los procesos sean sencillos, que no tengan un costo muy elevado o líneas de producción muy largas de equipamientos costosos. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo, operaciones simples, bajas demandas de la parte de ingeniería, que se pueda retrabajar el PCB, ¿sí? Que se pueda medir el espesor. Cuando yo hago un acabado superficial, ¿cómo mido que me quedó bien? ¿Cómo hago para saber que me quedó bien el espesor? Bueno, entonces es una ventaja que se pueda medir fácilmente el espesor. Que se pueda comprobar eléctricamente la superficie, es decir, que yo pueda apoyar un tester y probar algo, ¿sí? Yo puedo hacer alguna prueba en el circuito. Sin sensibilidad al mal manejo, es decir, que si tengo un operario que no es el más eficiente, que de repente toca una superficie que no debe tocar y demás,
que no sea tan sensible, ¿sí? Que no tengan que estar con guantes o, digamos, nada que complique la situación. Larga vida útil, es decir, que pueda yo fabricar el PCB y que pueda estar 2-3 años. La realidad es que va a ser menos, va a ser con que pueda tener un año desde que lo fabrico hasta que lo uso, ya va a ser un buen número. Bueno, equipos de alto rendimiento y bajo costo, que el proceso no ataque la máscara de soldadura, porque esto se hace después de la máscara de soldadura, entonces es muy importante que no lo ataque. Bueno, lo que decíamos antes, que pase el tratamiento de los desechos del proceso, que cumplamos la especificación de lo que quieren los clientes, en general los grandes fabricantes de insumos informáticos y electrónicos, poder cumplir con los requisitos de ellos. Que después se pueda cubrir, muchas veces se pone, por ejemplo, en los contactos de una placa de video, que voy a meter en un slot PCI Express, esos contactos que van a poder entrar y salir varias veces, tengo que poder recubrirlas con oro, ¿sí? Como todas las placas que tienen ustedes, todas esas están recubiertas con oro. Entonces, poder hacerlo, que se pueda hacer que no complique el proceso. Ahora, como ensamblador, el fabricante, como Assembly, por ejemplo, a nivel local, ¿qué es lo que quieren? Que la superficie para la pasta de estaño sea súper plana, que no haya desniveles en la superficie. Que cuando yo quiera hacer las pruebas con in-circuit, cuando yo pongo las camas de clavos o los sistemas así, o los testers o los test points, que pueda ir y tocarlos sin demasiado problema, que sea conductor eso. Que se pueda limpiar sin problema la pasta de estaño sin afectar las zonas que todavía no soldé, ¿sí? O si tengo que limpiar una placa porque me quedó mal la pasta de estaño, pongo la placa para aplicarle pasta de estaño, la aplico y me quedó una parte mal, tengo que limpiarla y volver a usarla. Bueno, que se pueda limpiar eso, que no afecte una limpieza que no le afecte a la terminación. Esto es lo que mencionaba antes, la vida útil de almacenaje, que se suele encontrar como shelf life. Shelf es estante, el tiempo de vida en un estante. ¿Cuánto tiempo la puedo tener desde que la compré, desde que lo fabriqué, hasta que lo ensamblé? ¿Cuánto tiempo lo puedo tener guardado sin problema? Pero preferentemente más de un año, eso es lo que se quisiera. Compatibilidad con las pastas y los fluxes que tenga el ensamblador, que permita hacer el wire bonding. Vimos un poco el wire bonding cuando vimos el tema de los ensamblados de la PCB. Bueno, que permita el acabado superficial hacer wire bonding, ¿sí? Que visualmente yo pueda ver si tengo bien aplicado el acabado superficial o no lo veo. Bueno, facilidad de manejo. Excelente y predecible humectabilidad. ¿A qué se refiere con humectabilidad? A cómo el estaño se pega a ese pad y me permite que se pegue también al pad del componente, ¿sí? Que pueda yo tener que sea previsible la forma en que se va a soldar esto. Bueno, que permita los reconocimientos de los fiduciales, que no se deforme el PCB en el proceso. Buena compatibilidad con contacto de pines y conectores, que es lo que mencionaba antes de los AGP y PCI Express o memoria DIMM. Soldadura sin plomo, que no se tapen las vías en el proceso, que no tenga tapadas las vías o los pads en el proceso. Bueno, esos son los requerimientos de un ensamblador, ¿sí? Bien, entonces estos son algunos de los acabados superficiales, como mencioné al principio. Hay un montón, vamos a ver los primeros 6, creo que eran. NPIC no lo vamos a ver, y hasta Immersion Team, que es inmersión de estaño, sí. Después los de más abajo ya son muy poco comunes y no vale la pena mucho verlo ahora. Arrancamos con el primero, Hassel, Hot Air Solder Level, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, principales características. El proceso en sí consiste en sumergir la placa en estaño fundido, ¿sí? Literalmente. Hagan de cuenta que tenemos una batea
vertical, ¿sí? En donde yo puedo agarrar y sumergir la placa como si yo estuviera sumergiendo un saquito de té en el té. Bueno, algo así. Nada más que en vez de tener un té, tengo estaño de 265 grados, estaño plomo, y meto la placa, la sumerjo completa, ¿sí? Hay aleaciones que no contienen plomo, que pueden ser estaño, plata y cobre, estaño, cobre y níquel, estaño y cobre, estaño, cobre, níquel y germanio. Son distintas aleaciones que utilizan las mismas maquinarias, los mismos procedimientos, pero que son sin plomo, ¿sí? Vendría a ser el LF Hassel, o Hassel-LF, lo mismo. La desventaja es que tiene un espesor muy variable, no es tan plano, de 2 a 20 micrones no es plano, ¿sí? Para algunos casos podemos llegar a necesitar más planicidad. Tiene la ventaja de tener mucha vida útil, proteger las soldaduras y la soldabilidad, que yo agarro el PCB un tiempo después, lo puedo poner y se va a soldar sin problemas. Tiene la desventaja que como yo meto la placa a 265 grados, te puede deformar el PCB, ¿sí? Si el PCB es muy grande, capaz que tengo un PCB de 25 por 30. Si es muy grande, capaz que se deforme y la distancia se note en semejante distancia, ¿sí? Esa es una desventaja. Posibles vías obstruidas. Como yo estoy sumergiendo, yo tengo vías de las vías comunes que pasan de un lado al otro del PCB, y también tengo los pads, ¿sí? Si yo quiero poner un pin, como los jumpers que veíamos hace un ratito, y yo estoy sumergiendo esto en estaño fundido, entonces se me pueden llegar a tapar. Entonces hay que ver cómo solucionarlo. Y como menciona acá, cuando el paso es menor a 0,5 milímetros, que ya estamos hablando de fine pitch, es muy difícil que esto suceda, ¿sí? Ya se me une el estaño entre un pad y el otro. Ya en el momento de hacer el PCB, antes de soldarlo, ¿no? Entonces yo ya tengo el PCB con problemas desde antes de empezar a usarlo. Entonces, se suele tratar de evitar este tipo de terminación si yo tengo algo que necesita fine pitch, ¿sí? Después también, bueno, ahora podemos ver las desventajas. El Hassel es el que más está, si bien es extremadamente difundido, de a poco va bajando su uso por las restricciones respecto del plomo. En Europa, en toda la comunidad europea, no pueden tener plomo los elementos, pueden tener quizás un porcentaje muy bajito. ¿Sí? Hay procedimientos específicos dentro de los componentes o los dispositivos que todavía hay cosas que necesitan el plomo. Entonces lo que hacen las normativas es decirte, bueno, del total, de todo, vos tenés, no sé, tu placa pesa 80 gramos, bueno, podés tener 0,8 gramos de plomo en total en todo tu equipo, y un 1%, por decir un valor. Entonces lo van disminuyendo cada vez más, entonces eso hace que lo eliminen el plomo. Acá en Argentina, como esto es tierra de nadie, el plomo sigue estando y nos podemos encontrar con cosas peores también. Bien. Esto es importante también, se debe cuidar el personal debido a las altas temperaturas y a la exposición al plomo. Tienen que estar protegidos con elementos de protección personal para evitar posibles contaminaciones con plomo. Saben que el plomo es un elemento que nos contamina en forma aditiva, ¿sí? Tenemos un rango de contaminación por plomo que lo vamos cargando durante toda la vida, ¿sí? O sea, si vos te contaminás hoy con plomo, no es que pasan 2 meses y se te fue. Eso queda en el organismo. Entonces, a medida que nos vamos exponiendo, es cada vez peor, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado también con el estaño que usamos en casa. Si bien lo manipulamos, no pasa nada porque no estamos permanentemente soldando, pero cuidado de no llevarlo a la boca o evitar ese tipo de cosas que nos puedan llegar a entrar al organismo y nos puedan llegar a afectar a largo plazo. Es como los rayos X, la radiografía, que el radiólogo se cubre atrás de una pared de metal para evitar ser irradiado. Y no es que nos haga mal una placa,
porque nosotros todos nos hemos hecho más de una vez una radiografía, pero eso es acumulativo y el cuerpo se va perjudicando a lo largo del tiempo. Entonces, cuidarse de la exposición del plomo y evitar comprar este tipo de cosas también ayuda a que esto se propague. Ahí está. Bien, ¿cómo es el proceso de fabricación? Normalmente son procesos verticales, pero pueden ser también horizontales. Entonces, vamos a ver el proceso en general. Cuando tenemos la placa que ya se le aplicó la máscara antisoldante, te pasa a hacer una limpieza, ¿sí? Como mencioné acá, disolventes acuosos, detergentes y demás. Se limpia todo como para eliminar todos los restos de óxidos de cobre y suciedad en general. Y se limpia bien la placa. Después de eso se hace un micrograbado. ¿Qué es un micrograbado? ¿Vieron cuando los que hayan hecho placas con plancha y percloruro férrico? Bueno, cuando uno aplica el percloruro férrico al cobre, lo deja actuar durante 15 a 20 minutos y el cobre desaparece. Bueno, esto es lo mismo, nada más que en vez de ponerlo 15 a 20 minutos, se pone segundos, ¿sí? Unos segundos, como para que elimine la primera capa, la primera película de cobre, digamos, la primera lámina de átomo, por así decirlo. Bueno, se sumerge esto en percloruro para que se elimine y nos quede el cobre puro expuesto, ¿sí? Si lo ven, cuando hacen una placa, tiene un color el cobre, y cuando lo ponen en el ácido, un ratito, lo sacan y tiene otro. Bueno, cuando lo sacan y ese otro color, ese es el color del cobre puro, limpio, ¿sí? Sin contaminar y sin óxido. Entonces, eso es lo que se hace como micrograbado. Se deja, digamos, más poroso y más limpio el cobre para el siguiente tratamiento. Después se precalienta la placa a 240 grados centígrados y se aplica flux, ¿sí? Como esto va a estar sumergido a 260 grados y tiene que pegarse el cobre rápido, entonces para dejarlo menos tiempo, se precalienta la placa a 240 grados y se aplica flux para que el cobre el estaño se adhiera bien, la solución del baño de estaño, ¿sí? Ahí se sumerge el panel en el estaño y se aplica aire caliente al salir, ¿sí? Para eliminar el excedente de estaño. Por eso es hot air solder level, porque se aplica aire caliente. No sé si se acuerdan, más de uno habrá ido a los baños de los shopping, del Unicentro, alguno así, que uno pone la mano y tiene como una doble hilera de ventiladores de un lado y del otro de la mano, ¿sí? Que pones las manos así y te tira aire de los dos lados. Y a medida que la vas sacando, va sacando el exceso de agua. Bueno, el concepto es el mismo, nada más que a 265 grados. No, ahí no hay que poner la mano. Y eso hace que el estaño derretido vaya bajando el exceso y vaya saliendo. Eso al mismo tiempo tiene que limpiar todos los pads, ¿sí? Las vías y demás, lo tiene que limpiar, lo tiene que destapar, ¿sí? Así que es importante que eso se haga con cuidado para eliminar todo el exceso de estaño, ¿sí? Post tratamiento se deja enfriar la placa y se realiza una limpieza para retirar los excesos de flux, ¿sí? Una limpieza final donde se saca todo el exceso de flux que haya quedado y ya queda la placa lista y limpia. Después de eso creo que lo único que queda es aplicar la serigrafía y ahí queda terminado. Bien, creo que no me olvidó nada. Sí, seguimos. Ventajas y desventajas, los mencionamos un poquito al principio. La ventaja es que es económico respecto a otras opciones de determinado. Hay una buena adherencia entre el estaño y el cobre. Queda bien armada esa solder joint, se suele llamar ese punto, el de donde se unen los dos metales, o el pad con el dispositivo. Muy disponible, lo van a encontrar en todos los fabricantes, tienen esta opción. Permite que sea retrabajable la placa después, si lo quiero reparar o trabajar de vuelta, lo puedo hacer.
Tiene una buena vida útil de más o menos entre 1 año y 18 meses, según el fabricante, y resiste bastante el mal manejo por parte de los operarios. Buena soldabilidad y como desventajas, baja planicidad. Ahora vamos a ver una foto que muestra un poco lo poco plano que es. Ensamblado pobre para fine pitch, sí, no es recomendado, salvo que tenga, no sé, una placa con 300 dispositivos y tengo solo, no sé, 1 o 2 con fine pitch, ahí me puedo llegar a arriesgar. Con la consecuencia de que quizás tenga problemas, ¿no? Pero si no, es preferible evitarlo si tengo muchas cosas de fine pitch. Metalización gruesa, sí, tiene que ver con la planicidad también. El contenido de plomo, el daño térmico que yo le aplico a la placa, que se puede llegar a deformar. Posibles cortocircuitos si los pads son muy chicos, están muy juntos, los true holes tapados, y que después del procedimiento me quede algún flux residual en la placa. También hay algunas fotos, se puede llegar, fíjense en esta de acá, que esto es el pad de cobre, que ya está con el estaño arriba, y acá se ve el resto de la pista, y esto negro, no sé si se llega a distinguir porque justo es negro esto, pero esta parte de acá, de la parte negra, es el acabado, la máscara antisoldante, ¿sí? Que está aplicado sobre el pad y las pistas, sobre el PCB y las pistas. Y acá me queda el pad que se ve que no está perfectamente plano, que tiene restitos de estaño, ¿sí? Bueno, estos son los defectos que puede llegar a tener esta metodología. Que no lo vemos, esto tenemos a simple vista, nosotros no lo vamos a ver. Tenemos que sí o sí agarrar un microscopio y con uno normalito capaz que tampoco lo vemos, ¿sí? Otro problema que suele traer este tipo de terminación es que cuando yo apoyo el stencil no quede perfectamente plana el apoyo entre el stencil y la placa. Entonces que me queden pequeñas luces entre uno y el otro, y cuando le aplico el estaño se va por esas pequeñas luces y me termina yendo a donde no debe ir. Y entonces eso también es provocado por la baja planicidad, o puede ser provocado también por la baja planicidad de las terminaciones. Y eso es una de las ventajas que tiene. Pasamos a ENIG, que es el siguiente tipo de terminación. El nombre viene de Electroless Nickel Immersion Gold, por cómo se aplican los dos, el níquel y el oro. El ENIG es el típico que vemos dorado, como mostraba yo la regla recién. Ese es un típico PCB con terminación dorada, eso es con oro, ¿sí? ¿Cuáles son las principales características de esto? Bien. El oro es ideal como recubrimiento, ¿por qué? Porque no forma óxido, ¿sí? No tenemos problemas de que se nos oxide. Saben que el oro como metal no se oxida nunca. Nunca se oxida, no hay posibilidad de que se oxide. Entonces es muy duradero en cuanto el acabado, ¿no? No tiene problemas de temperatura o condiciones de almacenaje y suele durar bastante en los muebles, digamos, en el shelf life. El oro se disuelve casi instantáneamente en la soldadura. O sea, cuando nosotros soldamos digamos, aplicamos un componente y lo soldamos ahí en el oro, casi automáticamente el oro pasa a ser parte, se difunde dentro de toda la soldadura. Es decir, si nosotros sacamos el componente y pasamos cinta de soldante y levantamos todo el estaño y todo lo que quedó, no vamos a volver a ver el oro, ¿sí? Porque se disolvió en la unión. ¿Tá? De hecho, hay veces que me ha pasado a mí que hay veces cuando una computadora falla, puede llegar a tener un problema de memoria, y algo que se suele hacer es limpiarle los contactos de la memoria. Y sacamos una memoria y le pasamos una goma de borrar, una goma de lápiz, y ahí levantás toda la grasitud que pueda llegar a tener. Si lo pasan en exceso, van a ver que se le va el oro también, ¿sí? Queda plateado. Y sin mucho exceso, pasándole ya. Entonces es muy finita la capa, ¿sí? ¿Qué más?
El oro no se puede añadir de forma directa al cobre, no tiene una unión uno con el otro. Entonces se suele agregar algo en el medio, como el níquel, para poder armar esa unión. En realidad, si nosotros pensamos en un cobre típico, un PCB típico, recuerdan que una onza, el espesor, una onza representaba 35 micrones. A ver, me quedó la duda. Sí, 35 micrones de espesor de cobre, de un PCB común. Y arriba de esos 35 micrones de cobre, usan de 3 a 5 micrones de níquel adicionales. Pueden ser hasta 8, como un poquito menos de 3, pero se aplica una de níquel. Y después de eso, de 50 a 100 metros de oro, ¿sí? Es muy poquito el oro. Por eso es que si encarece, no lo encarece tanto, ¿sí? Porque no estamos agregando una fortuna. Es una capa muy delgada. Entonces el procedimiento es lo que figura abajo de 2 son 5 minutos. ¿Sí? También se utilizan disolventes acuosos para el procedimiento de limpieza, se hace también un pregrabado, un micrograbado, o microetch, figura en inglés, similar, porque es el tratamiento del cobre, ¿sí? Se hace una catalización, eso es otra cosa, el níquel tampoco se adhiere bien al cobre. Entonces se hace una pequeña catalización de inmersión y se le agrega o paladio, PD, o rutenio, ¿sí? Cualquiera de estas dos opciones de reacción química se utiliza para hacer una capa pero muy delgada de cualquiera de estos dos elementos y que entonces sí se adhiera bien el níquel, ¿sí? Ahí se aplica el níquel, ¿sí? El electroless níquel, ¿sí? Y ahí se hace el crecimiento del níquel en la superficie. Y después, para finalizar, se hace oro por inmersión. Se sumerge la placa con una solución que contiene oro. Y por diferencias en la electrólisis se forma una pila en la solución y desplaza elementos para que quede el oro agregado al níquel, ¿sí? Entonces se forma esa pequeña película. Acá se puede ver un poco el esquema que tenemos de cobre. Acá se ven unos pequeños dibujitos. Esperen que... esta pequeña capa de paladio, que es la que permite que se pegue el cobre con el níquel, la capa de níquel y al finalizar el oro, ¿sí? Ese es el procedimiento que tenemos. Y esta es la forma típica, el dorado clásico que tienen las placas con terminación en IL. Acá también se puede ver cómo la planicidad de un mismo pad con los dos tipos de acabado superficial. Ventajas y desventajas del ENIC. La ventaja es que tiene una planalidad muy buena para fine pitch, ¿sí? Es de lo más utilizado en fine pitch. Sirve como contacto de superficie, yo tranquilamente puedo dejarlo como para la parte de testeo del circuito o como contacto directamente tipo memoria RAM. Bueno, ese tipo de contacto sirve perfectamente. Está muy ampliamente disponible, o sea, lo vamos a encontrar en la gran mayoría de los fabricantes, lo vamos a encontrar, acá inclusive también en Meyer también tienen esta posibilidad. Es muy caro acá, pero está la posibilidad. No afecta al cobre, no tiene plomo, tiene una larga vida útil extendida. Como desventajas es que es más costoso. Como ya una vez que soldamos ya no volvemos a tener más el oro, no es retrabajable. El proceso en sí, no después de terminado, pero en el proceso en sí hay que tener cuidado porque ataca un poco la máscara antisoldante. Entonces hay que tener recaudos y
ser consistente con los tiempos y los requerimientos de las soluciones para que no ataque la máscara antisoldante. El proceso es más complejo, tiene más etapas, ¿sí? Entonces no es, digamos, esas son algunas de las cosas que lo encarecen. El hecho de que contenga oro y el proceso complicado también. Pero bueno, son pocas las desventajas. Si vamos a PCBWay y tenemos, por ejemplo, para poner alguna cantidad razonable, ¿no? Una placa de 10 por 15, por ejemplo. Y vemos el costo. Vemos que 1000 placas de 10 por 15 salen $1.130, ¿sí? A razón de $1 por placa. Y si yo en vez de pedirlo con Hassel, con plomo, lo pido sin plomo, me cambia a 1.176, ¿sí? Me cambió $46. Nada. Y si yo hago ENIL, pasa a 1.450, ¿sí? De 1.130 a 1.450, $320 más para tener este tipo de terminación, ¿sí? O sea que es considerable el costo, ¿sí? Si bien nos ponemos a pensar que una placa salga $1.13 o salga $1.45, cada placa, es probable que en el tamaño de placa los componentes tengan muchísimo mayor influencia en el precio final que el PCB. Entonces, que ahí se termina diluyendo un poco el costo. Pero bueno, si vemos solo el costo del PCB, sí hay una diferencia, ¿sí? $320 ahora son 45.000 pesos, ¿sí? Con las nuevas medidas calmantes que tenemos, estamos en 45.000 pesos, así que bueno, no es poca cosa. Bien, seguimos. Esto ya lo vimos. OSP, Organic Solder Preservative, ¿sí? Principales características, es un recubrimiento orgánico, es muy, muy finito. La principal ventaja de esto es que es económico y la única función que tiene, o sea, acá en este caso diseñaron un método que lo único que hace es preservar la soldabilidad, ¿sí? No es bueno como contacto. Ahora vamos a ver igual. Es muy, muy simple, muy económica, entonces como fine pitch, como opción para fine pitch, es válido y es muy barato. De hecho, es más barato que Hassel en volúmenes, según el fabricante, pero en volúmenes muy grandes suele ser más barato que Hassel. El tema con estos fabricantes como PCBWay o SID Studio o JLC PCB y esos, es que los tipos fabrican mucho volumen. Entonces, cuando nosotros fabricamos, le mandamos a hacer 10 plaquitas, en el mismo planchón de placas meten nuestras 10, más las 10 de otro, más las 5 de aquel, y así, y arman un montón de placas, y ahí bajan mucho los costos los tipos. Entonces ahí, si es todo Hassel, es fácil. Y de repente le pidan el OSP y tiene que hacer un panel aparte para los OSP. Entonces a veces no baja mucho el costo, porque fabrican tanto del otro que les complica un poco la existencia. Pero por eso a veces capaz que el costo es muy similar, o a veces un poquito más inclusive. Pero si hacemos un pedido de muchas placas, ahí puede llegar a bajar. Si pedimos 10.000 placas, entonces ahí puede que sea, seguramente va a ser más barato OSP que Hassel. La principal limitación es su funcionalidad como contacto. El procedimiento hace un recubrimiento orgánico que no es conductor, ¿sí? Tampoco es un aislante, ¿sí? Es como una pequeña capa que no es buena conductora. Entonces es muy probable que yo vaya y apoye las puntas del tester y que no tenga continuidad. ¿Por qué? Porque tengo una capa orgánica que me lo está impidiendo. Entonces esa es la principal desventaja, ¿sí? Entonces, como digamos, de todas maneras, si yo hago el proceso de soldadura, eso se soldó y quedó perfecto y se fue.
Entonces, después que está soldado, yo apoyo en donde ya tengo estaño y no tengo problema. Pero si quiero hacer pruebas en test point, por ejemplo, si yo los test point no los cubro con estaño, no voy a tener continuidad en los test point. Entonces, las placas in-circuit testing, que es lo que habíamos visto en la parte de fabricación, no lo voy a poder hacer bien. ¿Sí? Es la principal desventaja que tiene este método. Sufre degradación después de múltiples operaciones térmicas. Entonces, cuando tengo que hacer 2 o 3 trabajos, a veces tengo componentes SMD de un lado, entonces tengo el curado del pegamento, el horneado del pegamento, el horneado de los componentes SMD del otro lado, más los componentes Trujol, otra vez con la soldadura por ola. Entonces todos esos procesos térmicos afectan y no es la mejor si tengo que aplicar muchas capas. Si son 2 o 3, que es lo habitual, no hay problema. Si son más, ahí se complica. Es transparente, ¿sí? Entonces no se ve, no lo podemos medir. ¿Cómo se aplica esto? Son procesos continuos tipo cinta transportadora. Necesita una temperatura y ambiente controlado hasta el momento del empaque. O sea, desde que arranca hasta que lo empaquetan, tiene que estar controlado el ambiente. Entonces suele ser un poquito más complicado eso. Se suele aplicar luego del testeo eléctrico. Vieron que en la fabricación de los PCBs, cuando está terminado, hacen un testeo de todos los pads a ver si hay continuidad entre todas las pistas y detectar placas falladas. Bueno, ese testeo hay que hacerlo antes de hacer la aplicación del OSP, porque después no lo pueden hacer, ¿sí? Entonces se aplica después de que ya está testeado, que está ruteado y que está despanelizado. Ya lo tengo. Bueno, el despanelizado se refiere al despanelizado de los otros paneles, ¿no? O sea, yo tengo un panel grande y tengo mi panel, ese lo despanelizaron de los demás. Porque si está despanelizado no lo puedo fabricar, lo mando a assembly y no lo puedo fabricar. Bien, también incluye una limpieza de superficie, un micrograbado, son los mismos pasos que vimos antes. Predip es como una especie de preenjuague, ¿sí? Es un baño químico con los mismos elementos que en la solución, salvo el componente orgánico. Es como que prepara la placa, como lavándola bien, ya con los mismos químicos, sin el componente orgánico, ¿sí? Y después sí, la parte orgánica, ¿sí? Fíjense todo el proceso, 4 minutos acá, 1 minuto, medio minuto y 1 minuto acá. Son en 5 o 6 minutos ya está hecho, ¿sí? Muy cortito. Tardamos más en explicarlo que lo que tarda el proceso en sí. Así que es bastante sencillo. El color tiene un color así más rojizo, más como el color del cobre. Fíjense en la placa de la izquierda, tengo oro acá arriba y OSP en lo demás, ¿sí? Entonces este es un color más como es el cobre natural. Entonces no lo puedo ver, es difícil de comprobar. O sea, si la mitad de este pad, por ejemplo, me quedó cubierto y la otra mitad no lo veo a simple vista, ¿sí? Esa es una de las desventajas que vamos a ver ahora. Como ventaja es que es muy plano, ¿sí? Que sirve para fine pitch. Es económico. Está también muy difundido. Estos 3 que vimos, OSP, Hassel y ENIG, son los 3 más comunes que van a encontrar en casi todos lados. Tiene una buena soldadura, no contiene plomo, alta productividad, tiene muy baja tasa de errores. En la fabricación suelen salir así de una. Permite retrabajos, ¿sí? Y las desventajas, que no se pueden medir el espesor de manera directa, que tiene alta superficie, lo que mencionamos antes, de contacto. No puedo apoyar un test point porque no tengo contacto. Es peor para la soldadura de Trujol, y cuesta un poquito más, un poco más de trabajo. Dura poco en los estantes, o sea, en el tiempo que yo tengo de almacenado, dura poquito, dura menos, 6 meses más o menos. No lo puedo inspeccionar por lo que les mencionaba antes, que es el mismo color del cobre.
y se degrada con múltiples horneadas. Es más sensible a la manipulación. Y los problemas de pasta de estaño, o sea, cuando yo tengo un problema, lo que mencioné al principio, si yo tengo un problema con la pasta de estaño en la impresión, entonces después la limpieza me va a barrer un poco el OSP y no va a ser tan bueno, es más problemático. Esos son los tres más importantes, ¿sí? Los que más van a ver y usar. Inmersión de plata, ¿sí? Es también un excelente conductor eléctrico y una resistencia de contacto más baja, inclusive que el oro, ¿sí? Es más resistente a la oxidación, muy parecido al oro en ese sentido. Es también un proceso de desplazamiento galvánico en donde se forma una pila en la solución y la plata desplaza algunas partes del otro metal que esté trabajando junto con él. Acá dice milímetros, esto no es milímetros, esto es micrones. 0,1 a 0,4 micrones. O sea que el espesor es un poquito mayor que el del oro, pero es similar, es muy poquito. Es más sencillo el proceso de fabricación. Son procesos continuos también, tipo cinta transportadora. Si es poco volumen de producción, se pueden hacer en hornos en equipos verticales. También requiere ambiente controlado, ¿sí? Y se suele aplicar luego del testeo eléctrico y ruteado y despanelizado. Requiere una limpieza y un micrograbado como todos. Lo mismo que parecido al OSP, normalmente hace un pre-inmersión en donde yo tengo todos los elementos menos la plata en sí. Después sí se aplica con el elemento con plata y después una limpieza final que puede ser optativa, ¿sí? Una limpieza adicional para sacar los vestigios que pueda haber quedado de la solución esta en la que se sumerge. Es bastante sencillo, ¿sí? Ventajas es que también permite el fine pitch, es de lo más importante como contacto. Como contacto son los más duraderos, inclusive más que el oro. Permite poner muchas conexiones y desconexiones y sigue funcionando sin ningún problema. Buena soldadura entre el estaño y el plomo, perdón, y estaño de cobre, está bien. No tiene plomo, alta productividad, permite ser retrabajado, se puede medir fácilmente el espesor y bueno, apto para fine pitch, que es de los más requeridos como ventaja. Se puede llegar a corroer un poco la plata, el ataque a la interfaz con la máscara de soldadura, o sea, si hay contacto entre la máscara de soldadura y la plata, puede llegar a haber ahí un problemita, una corrosión de la máscara antisoldante. Estas soldaduras con microvoides son como una especie de bolitas que se forman. Es medio poco probable, pero se forman como unas bolitas en la soldadura y puede llegar a como romper el pad. Y es medio raro, pero puede pasar. Inmersión de estaño. ¿Sí? Esto ya creo que era el último. También un revestimiento de estaño puro. Siempre que usamos estaño normalmente está con alguna otra cosa, con plata, con cobre, con plomo. En este caso no, es solo estaño puro. Similar a equipos verticales y horizontales. Es bueno como por su soldabilidad y como conexión, como conector. La tiourea es un elemento que se utiliza en el proceso, ¿sí? Y es cancerígeno directamente. Entonces, hay muchos lugares donde está prohibido porque no quieren que haya gente expuesta a un elemento cancerígeno. Entonces, en algunos lugares no está permitido. Lo mismo, el proceso arranca con una limpieza, con un micrograbado, un pre-sumergido donde no tenemos el estaño y otro donde sí tenemos el estaño y la tiourea que acelera el proceso y ácidos de quelación. Ahora no recuerdo qué era quelación.
Ya, discúlpeme, pero me olvidé lo que significaba. Eh, Quelación es cuando se atrapan iones de calcio, iones positivos. bien, gracias. Y una limpieza opcional al final, ¿sí? Las ventajas, buena planaridad para Fine Pitch. En definitiva, el único que es malo para Fine Pitch es el Hassel y el Hassel LED Free. Los demás más o menos pueden andar bien. Es más o menos económico, es buena soldadura, no contiene plomo, te permite retrabajar. Es sensible en la manipulación, lo malo. De vuelta lo de tiurea, que es cancerígeno. Y que el estaño expuesto en el ensamblaje final puede corroerse. Si después de que termino de armar la placa tengo estaño expuesto, puede llegar a tener un poquito de corrosión. Bigotes de estaño, estos son pequeños como pelitos. Cuando termino de armar la placa, me puede llegar a quedar un pelito no visible a los ojos entre un pad y el otro. Y entre dos pads me los pone en cortocircuito. Y no se ven, son muy, 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 muy chiquititos. Degradación con múltiples reflows. El problema del ataque de la máscara antisoldante que mencionamos. Y es más difícil medir el espesor. Y bien, y esto para terminar, un cuadro en donde tenemos un resumen de todos, ¿sí? Hassel, OSP, ENIG, inversión de estaño e inversión de plata, ¿sí? Flat tendría que ser la posibilidad de usarlo como fine pitch, y el Hassel no es indicado, todos los demás sí. La unión, la soldadura, se produce entre el cobre y el estaño, acabo mencionando entre qué elementos se produce la soldadura, ¿no? Cobre y estaño, acá se forma entre el níquel y el estaño, es el único distinto, los demás son todos cobre estaño. Como contacto está bueno para los test electrónicos ¿sí? Que se hacen en fábrica y para los test in circuit que hace uno ya en el ensamblaje. Keypad es para los teclados, vieron como el control remoto que abajo tiene las pistitas como así como entrelazadas y yo simplemente pongo un contacto. Bueno, el keypad es esa función. ¿Qué más? Bueno, lo mismo, todas estas opciones. Wear bonding. El wear bonding, ¿se acuerdan que era los hilitos entre el sustrato y la placa? El Hassel no permite, el OSP tampoco. El ENIG sí lo permite con aluminio, el estaño no lo permite y la plata lo permite con oro o con aluminio, cualquiera de los dos. ¿Sí? Los costos, como para tener una noción, ¿sí? Supongamos que el Hassel vale 1, el OSP vale 0,7 y el ENIG vale 3. No significa esto que el costo de una placa sea por 3, ¿sí? El costo de la metalización del proceso cuesta el triple. Quizás el costo de un PCB, la terminación representa el 10%. Entonces ese 10% es el que se me puede llegar a triplicar, pero no implica que la placa valga 3 veces más. Bueno, inversión de estaño y inversión de plata. ¿Sí? Los otros dos. ¿Cuántos reflows permite? ¿Sí? Acá está indicado. ¿Cuántos permiten sin problemas? Y cuánto dura en el estante. ¿Sí? En IG, 2 años dura, ¿sí? El más duradero. 18 meses el Hassel. Bien. ¿Sí? Hasta acá la presentación. Termina. Esta es la última diapositiva. Y bueno, termina esto. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto de acabados superficiales? Es un tema interesante que en general no suele pasar desapercibido, o supongo yo que más de uno no tenía ni idea de que existían tantos y tantas ventajas y desventajas de cada uno. Y nada, me parece que está bueno que lo tengan claro para que en el momento de fabricar por lo menos sepan que esto existe y cuál les puede llegar a convenir para el equipo de ustedes. ¿Alguna pregunta o algo respecto a esto? Bueno, entonces está terminada la clase de hoy. Y bueno,
quedamos para las dudas que tengan sobre los proyectos o de lo que sea, ¿sí? Pero bueno, por corto la grabación acá.